Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí en el Inter, en lo que pesa el partido Argentina-Colombia, ya vi el de España-Inglaterra, no me lo perdí. 2-1 a favor de España, campeona. Pues ahora espero que gane Colombia. ¿Usted quién le va contra Argentina en la Copa América? Ya lo comentaremos en la próxima ocasión, pero mientras tanto vamos a hablar algo acerca de lo que ocurre con la reforma al Poder Judicial. Ya sabe usted que los ministros, magistrados, jueces están entre la falta de principios, la corrupción y el exceso de dinero, pero no en aplicar justicia. Los jueces en estos momentos están buscando impedir, para que lo sepa usted, supermayoría de Morena en el Congreso. Hubo una protesta que fue realizada en las escalinatas del Palacio de Justicia de San Lázaro durante el Día del Abogado, es decir, el viernes. Ahí Mauricio Barajas Villa, que es magistrado del segundo tribunal en materia del trabajo, anunció que alistan dos acciones de defensa del Poder Judicial, ¿no? Acostumbrado a los privilegios, a no aplicar justicia y sí servir a los potentados. Dice este sujeto de Marras, Mauricio Barajas Villa, apréndase su nombre, que la primera acción que van a hacer es acudir al exterior. Como siempre, la derecha, los fachos, los conservadores, como no pueden contra la voluntad popular, la voluntad del pueblo en las elecciones, ahora quieren acudir a organismos internacionales para que los protejan. Dicen que de derechos humanos e impugnar en su momento la hoy inminente reforma constitucional, en cuya pretensión principal pues se encuentra la captura, cooptación y sometimiento de un poder soberano de la Unión como es el judicial, dicen ellos. Imagínense, capturas, cooptación y sometimiento del poder judicial. Pues yo me pregunto, más sometimiento, más cooptación hacia el poder judicial que ellos han experimentado y que viven día a día, es su entrega a la oligarquía mexicana, incluso hasta extranjera. Y la otra opción, dice este tipo, que lo dijo ante más de, según los reportes, 200 trabajadores judiciales e integrantes de la Marea Rosa, esta que defendió, en la que participó pues la señora Xochitl Gálvez, el Alito Moreno, Marco Cortés, disfrazándola de ciudadana, lo mismo que el expresidente del INE, pues también estuvo ahí Lorenzo Córdoba. Bueno, pues ahí la Marea Rosa, reunidos para combatir la asignación también de diputados plurinominales, pues consideran ellos que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal también federal no velarán por una interpretación adecuada de las disposiciones constitucionales que impiden una sobrerepresentación más allá del tope, que no existe, porque la alianza Morena PT Verde Ecologista precisamente era distribuirse los votos, hacer la mayoría y que nadie incurriera en sobrerepresentación. Bueno, pero este sujeto dice que está claro que la autoridad del INE pues no velará por una interpretación sistemática y funcional de las disposiciones que impiden una sobrerepresentación que rebase los topes. Esto se ve venir, como también que la impugnación que se haga ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es muy probable, y nosotros advertimos, es decir, los jueces, ministros, magistrados, advertimos por toda la presión que tienen ellos en el Poder Judicial, de que no prospere tampoco una rectificación de un criterio que es desproporcionado, según expresó en una entrevista. Pero este sujeto pues no dice que esa ley, que todavía es vigente, la hicieron por mayoría, creo que calificada, el PRI y el PAN, con sus sabuesos del PRD. Antes, no es de hoy, no es inventada. Entonces, ante esta circunstancia, el magistrado afirmó que lo que queda es la defensa. Él dice, ante los organismos internacionales, vámonos a cobijar pues a España, ¿no? Con los reyes de España, con el presidente
el gobierno español, con la Unión Europea, a ver qué pueden hacer por nosotros. Pues nos están observando a México, imagínense sobre lo que está pasando en torno a la reforma judicial. Este tipo Barajas Villa adelantó que esperarán a que los órganos electorales tomen las decisiones correspondientes y en función de ello van a presentar pues las acciones de defensa jurídica con las disposiciones y precedentes aplicados sobre el tema. Dice que él cree que hay instancias que están observando a México, es decir, acudiendo al ámbito internacional, que desde allá nos digan qué hacer, cómo hacer, etcétera. Y bueno, el punto es que en ese proceso no se vea que es fácil poner el pie encima de la democracia y que nadie va a hacer nada. Cuando ellos son los primeros que hacen esto, Barajas Villa, como se llama este tipo, aseguró que en la defensa del Poder Judicial de la Federación están legitimados todos los jueces y magistrados federales tranzas. Esto ya lo digo yo, que liberan delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada. Y según él dice que estamos luchando por la defensa de la igualdad del voto, pues no lo están haciendo, pues todos los ciudadanos, no es privativo de nadie más. Y pues por ello están luchando. Pero el hecho es que los ministros, magistrados, jueces siguen entre la falta de principios, la corrupción y el exceso de dinero. Y pues hasta ex jefes de Estado de 23 países están rechazando enérgicamente la reforma al Poder Judicial en México, intrometiéndose en asuntos internos de México. ¿Por qué? Porque los están asusando y en su ignorancia presidentes tan corruptos y traidores a México, a la patria, como Salinas de Gortari y Fecal. Bueno, este tipo que tiene materia fecal en la cabeza y demasiado alcohol, como Felipe Calderón, por eso lo de Fecal. Y pues no menciono a Enrique Peña Nieto porque es muy inocente, muy tonto, y en esto pues no sabe ni maldita la cosa. En tanto, hay otra representante de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, se llama Patricia Aguayo Bernal, pues digamos que achichincle de Norma Piña, que señala que el Poder Judicial de la Federación es la única instancia de este país que no se ha doblegado, según ella, a los caprichos presidenciales, obedeciendo al cártel legislativo, así llamó a los diputados, no sé si esto les caliente, dice, y el cártel legislativo, y el Poder Judicial tampoco ha sucumbido a ellos, ni ha pues sucumbido tampoco a los ataques proferidos, según ellos, desde Palacio Nacional, por lo que dijo la única opción que han encontrado viable es modificar la Constitución para contar con una Constitución a modo, como siempre lo hicieron ellos. Bueno, pero alguna vez, esta es una pregunta que debe interesarles, ¿alguna vez en México se eligió por voto popular a los ministros de la Corte? Pues sí, hubo ese hecho, aunque no directamente, hemos platicado, pero ahora vamos más a fondo, por una historia que escribió Elizabeth Dorantes, una periodista que platica este asunto, la propuesta de la reforma del Poder Judicial impulsada por el presidente López Obrador y respaldada por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, generó un cuestionamiento. ¿Alguna vez en la historia del país se eligió con voto popular a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues sí, hubo intentos de implementar ese sistema en el siglo XIX, pero no se aplicó, y lo más aproximado fue una elección indirecta. Y lo explica de esta manera porque en la entrevista para El Sabueso, Carlos de Jesús Becerril Hernández, él es doctor y maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, explicó que el acta constitutiva y la reforma del 1847, que pretendía reformar la Constitución de 1824, contempló la acción directa, pero nunca se implementó, es decir, no se llegó a que la gente en general votara para definir la integración de la Corte. Entonces, pues aquí hay que ver cómo están las cosas, porque en esto coincide Jaime Cárdenas Gracia, doctor en Derecho por la UNAM, quien fue citado también en la iniciativa de reforma del Poder Judicial de López Obrador al referirse a este tema en el artículo Elección por voto ciudadano de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
no se aplicó la elección directa porque era un acta que se estaba haciendo en medio de la guerra entre México y Estados Unidos que se generó entre 1846 y 1848. Entonces es simplemente una norma que se dicta en un momento de conflicto grave y que la mayor parte de ella no logró un desarrollo legislativo. Luego se tuvo una nueva constitución, la de 1857, que reemplazó a la primera del país, la del 24 de ese siglo. En ella se estableció de manera textual en el artículo 92 que cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación duraría en su cargo hasta 6 años y su elección sería indirecta en primer grado en los términos que dispone la ley electoral. Bueno, esta estudiosa Becerril Hernández detalla que la elección indirecta en primer grado, aquí vamos con el concepto que es importante que lo tengamos en mente, se refiere a un proceso donde ciudadanos elegían a representantes llamados electores primarios. Ellos tenían unas reuniones en el colegio electoral y realizaban la votación final de los candidatos propuestos por el Ejecutivo para luego ocupar los cargos de magistrados y presidentes de la Corte, un mecanismo medio complicado. Por su parte, Martí Batres Guadarrama, el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, mencionó en una publicación en X, es decir, en Twitter, en su cuenta, que hace 150 años, aplicando las normas de la Constitución, esta que les menciono del 1857, el pueblo eligió por medio del voto popular a los mejores juristas para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ahí pues no se precisa cómo era el esquema de selección, aunque sí lo hizo en el artículo que promovió también en X, porque se publicó en Milenio, indicando que en efecto, como lo recuerda Daniel Cosío Villegas, la Constitución de 1857 disponía que los magistrados de la Suprema Corte, los ministros, el fiscal, incluso el fiscal y el procurador federal fueran electos popularmente en una elección indirecta de primer grado. Martí Batres dice que Cosío Villegas criticó este tipo de método de elección popular de ministros, aunque también había reconocido en su momento que con ese esquema hubo designaciones acertadas, como es el caso de Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Y cómo se elige actualmente a los integrantes de la Corte? Ya tuvimos una experiencia con Lenia Batres, la ministra del Pueblo, que ya la hemos calificado así. Dice, bueno, pues la ley, que el proceso vigente para nombrar a los ministros de la Corte data de esta reforma de 1994 al artículo 96, para que lo tenga usted en cuenta y lo pueda revisar, al artículo 96 de la Constitución del 17, el cual refiere que para la elección el presidente de la República somete una terna a consideración del Senado, el cual prevé comparecencias de las personas propuestas, como ocurrió en el ejercicio que les mencioné anterior con Lenia Batres, para designar quién debe cubrir pues la vacante. El nombramiento se hace por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado. Si no se resuelve dentro del plazo de 30 días, pues entonces ocupará el cargo de ministro o ministra la persona que dentro de esta terna designe el primer mandatario de la nación, como ocurrió en el caso de Lenia Batres y el boicot que tuvo el Congreso con los votos en contra en todas las opciones que hubo de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Entonces tuvo que regresarse el asunto al Ejecutivo, es decir, al presidente de la República, quien al final fue el que determinó cómo hacer las cosas. Y así son los asuntos en términos de ministros, magistrados y jueces, que están ubicados siempre entre la corrupción, la falta de principios y el exceso de dinero. Entonces la propuesta para la nueva Corte o integración de la Corte de Justicia de la Nación, en el documento que tiene presentado ya el presidente López Obrador, propone que los integrantes de la Corte, como sabemos, pues sean elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía el primer domingo de junio en las elecciones ordinarias del año que corresponda, además de los siguientes puntos. Primero, reducir el pleno de la Suprema Corte a 11,
de 11 que hay ahorita a 9 integrantes, reducir el periodo de sus cargos de 15 a 12 años, eliminar 2 salas, que la Corte solo sesione en un pleno y que las sesiones sean públicas, que la gente tenga acceso real. Luego se elimina la pensión vitalicia, es decir, para los actuales y futuros ministros de la Corte que tienen, como los expresidentes la tenían, pues ellos tampoco tienen derecho a que disfruten de una pensión multimillonaria hasta el día en que fallezcan. Bueno, las remuneraciones también deben ajustarse al tope máximo establecido por el presidente de la República, sin excepción. Bueno, establecido para el presidente de la República según la Constitución, sin excepción alguna, porque ahora ganan 3 o hasta 4 veces más que el propio presidente, y la iniciativa también establece que el Ejecutivo, el titular del Ejecutivo, el presidente o presidenta, propondrá hasta 10 candidaturas, el legislativo hasta 5 candidaturas por cada Cámara, diputados, senadores, por mayoría calificada, y el judicial hasta 10 a través del Pleno de la Corte por mayoría de 6 votos. Entonces la reforma al Poder Judicial propone además que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, lo que es ahora el actual, lo que fue el IFE, Instituto Federal Electoral, lo que es actualmente el INE, Instituto Nacional Electoral, o ahora por un Instituto Nacional Electoral y de Consultas, que va a ser el encargado de organizar este tipo de comicios, y también prevé la creación del Tribunal de Disciplina Judicial que sustituya al Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal es un florero, porque quien lo dirige hace el papel de juez y parte, porque es la propia ministra, en este caso Norma Piña, es presidenta de la Suprema Corte y presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual no es correcto en términos de equidad y de realmente administrar justicia en México, y por eso está esta situación de proponer la creación, en lugar del Consejo de la Judicatura Nacional, un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas independiente del presidente de la Corte. Con esto me despido, ojalá haya sido interesante, me alargué un poquito, pero me den like y sobre todo dejar algún comentario e incluso suscribirse a esta página @sociedades de pensamiento con un servidor Carlos Monroe, lo mismo que en TikTok, pero ahí en TikTok con @monroe_hdr, y pues ahí nos encontraremos como siempre también en Facebook. Bonito disfrute de este domingo y pues a ver el Argentina-Colombia final de la Copa América.